la puerta. Ahí trabajo. Cierra la puerta. Soy ingeniero. No, Soy profesor interino y tengo 7 años de clase. Trabajo en el laboratorio de recursos vegetales porque ahí fue donde hice mi tesis de maestría. La mentora de este laboratorio, mi mentora fue la doctora Pedro Villegas, quien ya se fue a los Estados Unidos desgraciadamente. Y bueno, el tema que voy a tratar con ustedes es un tema polémico. Yo tengo partido por en este tema, es decir, soy partidario de una de las dos partes de los organismos transgénicos. Entonces me voy a limitar a platicar con ustedes sobre este tema de los transgénicos, a aportar la información que hay y luego ya ustedes deciden si los organismos genéticamente modificados son válidos en este planeta o no son válidos. Entonces, bueno, voy a dar inicio. Si ven aquí, el hombre no fue el que creó los primeros organismos transgénicos. Ahí hay un hombre con alas. Es un organismo genéticamente modificado. Y no lo modificamos nosotros, sino la religión, o los que creen en Dios, dicen que los ángeles existen. Entonces, para mí, esos son los organismos genéticamente modificados. Bien, vamos a dar inicio al tema. Y este no podría ser completo si no hablamos de sustentabilidad. Para entender sustentabilidad, tenemos que ver el diagrama que se muestra aquí. Ese diagrama. Tenemos, por un lado, a la sociedad, a la economía y al medio ambiente. Nosotros sabemos que cada año la población aumenta. Y necesitamos alimentar a esa sociedad, proporcionarle servicios como es agua potable, educación, salud, servicios médicos, trabajo por otro lado. Y además, esta población creciente requiere de áreas para poder vivir. Por lo tanto, año por año se reducen las áreas verdes, se contaminan los mantos acuíferos, aumenta el número de pones y necesitamos que el campo produzca más alimentos para esa población creciente. La sustentabilidad se entiende como el encontrar una manera de vincular estos tres aspectos de manera que no destruyamos al medio ambiente. ¿Cómo hacer que el crecimiento poblacional no acabe con el medio ambiente y que estas sociedades, este aumento de la población, tenga acceso a todos los servicios que les he mencionado? A eso es a lo que nosotros le llamamos sustentabilidad. Bueno, antes que nada, al hablar de sustentabilidad, hubo una reunión en el 2002, una reunión mundial en Johannesburgo, Sudáfrica, en donde se plantearon cuáles eran los objetivos del milenio, de este milenio en que estamos viviendo. Y esos objetivos eran, bueno, esos objetivos eran estos: cómo disminuir la pobreza en el mundo,
disminuir el hambre, dar servicios de salud y además dar todo esto, al cumplir estos objetivos, no afectar el medio ambiente. Esos fueron los objetivos del milenio que se trataron en el ministerio. Bien, veamos algunos de estos aspectos antes de entrar a los transgénicos. En el 2009 había 6.8 billones de habitantes en el mundo. 6.8 billones. De esos, 1.2 billones son desnutridos. ¿Qué quiere decir? Que la producción de alimentos en el mundo no alcanza para alimentar a esta población. No es cierto. Hay una sobreproducción de alimentos. Sin embargo, esas gentes que están desnutridas no tienen acceso al trabajo. Por lo tanto, la economía está fallando ahí. Existe la producción de alimentos, pero no alcanza a llegar a esa población. Por lo tanto, 1.2 billones se encuentran en desnutrición. Y lo contrario, ¿no? La paradoja. La misma cantidad, pero de obesos. Aquellos que consumen más de lo que deberían consumir. La sociedad en el mundo actual está ocupada de esa manera. El que tiene poder económico tiene acceso a todos los servicios que necesita. Y el que no, pues bueno, ahí le tocó vivir. Se estima que para el 2025 la población va a aumentar de 6.8 a 8.1 billones de habitantes en el mundo. ¿Y qué consecuencias trae este aumento de población para el 2025? Uno de ellos es que debemos de aumentar la producción de alimentos al doble de lo que hoy producimos. Y aquí es donde viene el problema de sustentabilidad. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr la producción de alimentos sin afectar el medio ambiente? Va a haber un aumento en la demanda de alimentos, indudable. Va a haber un aumento de la urbanización. ¿Qué quiere decir? Que áreas verdes tendrán que ser ocupadas para construir una gran cantidad de edificios habitacionales para esta población. Por lo tanto, el área cultivable tendrá que reducirse. Le debemos de proporcionar trabajo a esta población para que no haya tantos desnutridos y no haya hambre. Ese es uno de los objetivos del milenio. ¿Qué más consecuencias trae todo esto? Al ver mayor urbanización, obviamente la población se basa en consumir materiales energéticos fósiles, con un aumento en la producción de CO2. La disminución de las áreas verdes trae como consecuencia que menor cantidad de CO2 sea afectada por los vegetales y los gases de efecto invernadero tendrán que ir subiendo año con año. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva al cambio climático. Y si hay un cambio climático, hay un aumento de la temperatura. El aumento en la temperatura genera todos los fenómenos que hemos visto de lluvias, inundaciones y demás. Y todo esto del cambio climático va a afectar la producción de alimentos. Hemos escuchado que en algunas áreas llueve tanto que la cosecha se pierde. Y en algunos otros lugares no llueve tanto que la cosecha también se pierde. Y hay una distribución del agua diferente. En México, los estados del norte van hacia convertirse en una zona árida, a pesar de que parte del agua del cielo que viene de la zona norte, de Estados Unidos y Canadá, llega al río Bravo. Y bueno, este es otro tema, mejor no me meto. El caso es que esa agua, Estados Unidos y México tienen un problema con la cantidad de agua. Que México le debe agua a Estados Unidos y que se la tiene que pagar. Y que si no, pues pueden cerrar el río Mississippi y el que irriga hacia el río Bravo y secar el río Bravo. Bueno, así hay otros problemas en
en otros lados del mundo. Pero bueno, conclusión de todo este aumento de población. Requerimos más alimentos. Requerimos más casas para esas gentes. Requerimos darles trabajo, servicios de salud y ya no. Y luego, ¿cómo le hacemos para que el medio ambiente no sea afectado? Bien. Ante este aspecto es cuando yo entro con los transgénicos. Acá le llamamos un organismo transgénico. Pues ya lo vieron, ¿no? Al inicio estaba un ángel, que era un hombre con alas. Si existiera ese organismo transgénico, significa... Sí. Bueno, yo entiendo que un producto transgénico a los productos que son alterados genéticamente para ser consumidos, cubrir unas necesidades. Sí, está bien la definición, nada más que yo volví más allá de esa definición. Le llamamos transgénico porque le hemos puesto un gen o genes que no le corresponden a esa especie. Entonces, si el organismo transgénico que tenemos ahí, el ángel que presentamos al inicio, existiera, significaría que le clonamos genes que dan de aves, que dan producto a las alas, y entonces así existirían los ángeles. Bien, entonces, la definición de organismo transgénico, y este puede ser animal, vegetal, bacteria, lo que ustedes quieran, le han insertado o le hemos insertado genes que no pertenecen a la especie. Y en este aspecto voy a hablar de los organismos transgénicos de origen vegetal. Solo me voy a enfocar a los vegetales. Hay dos organismos transgénicos de dos tipos principalmente. Aquellas plantas a las que se les ha clonado un gen que las hace resistentes a herbicidas, o aquellas plantas que se les ha clonado un gen de una bacteria que hace que estas plantas sean resistentes a insectos. O bien está el otro grupo, aquellas plantas que tienen estas dos características dentro de su DNA. Si no entienden, si lo que pasa es que estoy acostumbrado a hablar mucho de DNA, porque mi área es biológica, pero no sé si todos sepan qué es DNA. El DNA es la macromolécula que es capaz de almacenar información, reproducirse por sí misma y transmitir esa información a toda la descendencia de células que ella tenga. Entonces el DNA es aquella que guarda toda la información genética de un individuo, cualquiera que éste sea. Entonces, en ese DNA podemos insertar genes de otra especie, y a eso le llamamos organismos transgénicos. Bien, ¿qué beneficios tienen estos organismos transgénicos? Primero, al ser resistentes a herbicidas, cuando un campesino siembra un transgénico resistente a herbicida, en el campo no tiene que agregar una gran cantidad de esos compuestos para destruir a las plantas que compiten por el alimento con la cosecha, y no tiene que hacer tanta labor de corte de esas plantas. Entonces solo coloca su planta y esa planta resiste a los herbicidas. Y entonces puedo utilizar menor cantidad de herbicidas en el suelo. Y al utilizar menor cantidad de herbicidas en el suelo que estoy cultivando, la posibilidad de que se contaminen los mantos acuíferos es pequeña. De otra manera, si no siembro ese transgénico resistente a herbicidas, tendré que utilizar los herbicidas a gran escala, con la consecuencia de que estos compuestos herbicidas se quedan en el suelo y cuando llueve se van hacia los mantos acuíferos y los contaminan. El otro, resistentes a insectos. ¿Por qué
Pues porque muchos insectos se comen a la planta cuando empieza a crecer. Entonces el campesino puede perder mucho cuando siembra su cosecha y hay una gran cantidad de insectos que se las comen. Entonces tiene que utilizar insecticidas o pesticidas. Y esos insecticidas y pesticidas son prohibidos por los Estados Unidos. Cuando alguien quiere venderle algo a Estados Unidos de sus cosechas, aquellos se aseguran de que no lleven insecticidas esos productos. Si detectan que lleva insecticidas o pesticidas, rechazan la producción, no se las compran. Entonces, bueno, alguien se dio cuenta que esta bacteria BT, Bacillus thuringiensis, produce una proteína en su interior, y esa proteína de la bacteria destruye a los insectos, a las larvas de insectos. Entonces, bueno, dijeron, oigan, los genetistas, tenemos a la bacteria Bacillus thuringiensis, vamos a quitarle el gen que codifica a esa toxina y metámoselo a las plantas. Y veamos si esas plantas son resistentes a los insectos. Y en efecto, metieron el gen, le dieron de comer esa planta a los insectos y pues todos se murieron. No son resistentes a esa toxina. Entonces, bueno, esta tecnología que se empezó a desarrollar por allá por 1970, en la década de los 70, dio origen a uno de los principales organismos transgénicos. Ahora, una vez que nosotros tenemos el marco teórico de los organismos transgénicos, si nosotros centráramos esto, ¿qué beneficios le traería a esto de la sustentabilidad? Bien, primero, por un lado, podemos nosotros aumentar la producción de esas cosechas. Algunos otros, dentro de estos dos tipos de organismos transgénicos, han surgido otros dos, que sean tolerantes a la desecación. Ya ahorita se conoce mucho sobre estos genes de plantas que viven en los desiertos principalmente y que son tolerantes a la desecación. Se ha visto que esto es genético. Entonces se han empezado a producir organismos transgénicos tolerantes a la desecación. Es decir, a lo mejor en un futuro podremos cultivar en zonas desérticas. Y también tolerantes a estrés abiótico. Estrés abiótico A es privativo, que no son estrés debidos a organismos vivos. Este estrés se debe principalmente a estrés debidos al clima, que no llueve, que hace mucha radiación solar, que hay mucho viento, que en el suelo hay metales pesados, que el suelo está contaminado, que el suelo es muy árido. Todos esos estreses son abióticos. Y bueno, los transgénicos, algunos de los transgénicos han sido, les han clonado genes para que su proteína sea más rica y tienen, por otro lado, altos rendimientos en su cosecha. Entonces, resumiendo, el que cultiva transgénicos tiene altos rendimientos, no usa pesticidas en gran escala como el cultivo tradicional, ni tampoco herbicidas, y la labor que hacen en el suelo es menor. Pero bueno, después de que todavía no acabamos el tema, o sea, apenas vamos iniciando. Una vez que tenemos el marco teórico, ¿cómo es que se produce un organismo transgénico? Voy a mostrar estos dos ciclos de lo que sucede en cualquier semilla de una planta. Son dos procesos diferentes. Por un lado está la embriogénesis somática y por el otro la embriogénesis cigótica. ¿Qué es esto de embriogénesis? Pues no es más que cuando el insecto llega a una flor y se lleva el polen de una flor y lo traslada a otra flor, lo
que hace el insecto es polinizar la planta. Y cuando se ocurre la polinización, empieza un proceso llamado embriogénesis. El equivalente en nosotros sería que una mujer estuviera embarazada. Esa es la embriogénesis humana. El surgimiento de un embrión que va a ser idéntico a la madre. Eso es embriogénesis. Y le llamamos cigótica, por no decir sexual. Es la embriogénesis sexual que se da de manera natural en todas las plantas. ¿Y qué es, en resumidas cuentas, qué es esto de la embriogénesis cigótica? No es más que la producción de semillas. Las semillas son embriones cigóticos. Y recordemos que de esas semillas se sostiene toda la vida en el planeta. No hay manera de concebir la vida en este planeta sin esas semillas. Entonces las plantas producen sus semillas, nosotros las cosechamos, nos alimentamos de ellas y alimentamos al ganado. Y luego al ganado no lo comemos. Bueno, los que son carnívoros, los que son vegetarianos, pues consumen puras semillas. Pero la vida está basada en este programa de embriogénesis genética. Y esta embriogénesis está dentro del DNA de todo ser vivo. Todo está el programa ahí de embriogénesis. ¿Cómo inicia? Pues bueno, la fusión de los gametos. Polen y óvulo en la planta generan este pequeño embrión que está aquí, que parece un glóbulo. Todo lo que está aquí rodeando a ese embrión no es más que la semilla en general. Entonces aquí está el primer estado de la embriogénesis cigótica. Este embrión crece y se transforma en forma de corazón. Aquí está la zona donde va a crecer las hojas y aquí está la zona donde van a crecer las raíces de la planta. Después del corazón viene otro estado que se llama torpedo. Y por último, el cotiledonal, que es el último estado de la semilla. Pero hasta aquí, lo único que ha sucedido es que las células se han multiplicado una tras otra. Ha habido una intensa multiplicación celular ahí, hasta aquí. Y luego, miren lo que sigue ahí, maduración. ¿Qué es la maduración de la semilla? En un proceso muy corto de tiempo, digamos, será como unos 3 o 4 días, empieza a haber una gran síntesis de proteínas en el interior de este embrión cotiledonal y se acumulan esas proteínas en la semilla. Y esas son las proteínas de las que depende la vida. Muchos están interesados en esa síntesis de proteínas de reserva en el mundo. Cuando logremos que esos genes los aislemos, los pongamos en un organismo y logremos producir in vitro proteínas, mediante ese sistema tendremos resuelto el problema de alimentación mundial. ¿Por qué? Porque de esas proteínas se surte toda la vida. Y cuando ya se han sintetizado esas proteínas, que les llamamos proteínas de reserva, el embrión se dice que pierde humedad, que se seca, y cuando ya se seca, la semilla está lista para germinar. Si las condiciones ambientales son las adecuadas. Si no son las adecuadas las condiciones ambientales, la semilla permanece latente hasta que las condiciones sean las adecuadas. Este es el ciclo normal. Pero hemos encontrado otro ciclo, el somático. ¿Qué es esto del somático? Le quito una célula a la planta, cualquiera, la siembro en un medio de cultivo y esa célula es capaz de activar su programa de embriogénesis que ya tiene en el DNA. Activa el programa de embriogénesis sin que haya habido polinización, sin que haya habido fusión de dos gametos. Por lo tanto, pasa por los mismos estados que la embriogénesis cigótica, digámoslo así. Este es como dice Dios que se debe hacer. Y este es como lo dice el hombre, que lo puede hacer sin presencia de Dios. Entonces pasa por los mismos estados, globular, corazón, torpedo y cotiledonal. Y luego del cotiledonal se pasa y germina directamente.
tenemos una planta a partir de ahí. Es decir, a partir de una célula de una planta cualquiera, puedo obtener una gran cantidad de plantas como se ve. Estos dos procesos son embriogénesis. Para hacer un transgénico, necesito que la planta sea embriogénica, que pueda producir embriones somáticos. Si no puedo producir embriones somáticos de esa planta, no puedo hacer el transgénico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Vayamos a esta. Bueno, este es para lucir mi antecedente, ¿no? Esta fue parte de mi tesis doctoral. Trabajé con embriones somáticos de alfalfa. Una alfalfa traída de Canadá. El origen de esta alfalfa canadiense se va hacia Europa, hacia el Medio Oriente. En el Medio Oriente hay dos variedades de alfalfas. Una que crece en las estepas de la Rusia, que es de color amarillo, su flor, y esa alfalfa es embriogénica. Y la otra que crece en las zonas de Irán, Irak, que tiene flores violetas y no es embriogénica. En el cruce entre esas dos, cuando los mongoles pasaban hacia las zonas de China, Irán, Irak, en esos viajes hubo una mezcla de esas dos alfalfas. Y una de ellas fue llevada a Canadá. ¿Por qué se interesaban los canadienses en la alfalfa? Pues saben que en Canadá, cuando neva, pues no pueden sembrar nada, ¿no? Y para ellos es muy importante quitarle tierra a la nieve para poder sembrar sus cultivos. Entonces estaban interesados en la alfalfa porque la alfalfa es una de las plantas forrajeras más importantes del mundo, que tiene una gran cantidad de proteínas. Y entonces la doctora que es mi mentora se fue a hacer su tesis doctoral a Canadá y de Canadá se trajo esta alfalfa. Pues miren, aquí está la planta. Esta es una rama de la planta y este tallo pequeño le llamamos el peciolo. Ese peciolo lo corto y son los que están aquí sembrados en un medio de cultivo. Este peciolo da un tejido en forma de callo. Le llamamos callo porque no tiene forma. Es un tejido que no tiene forma. Y aquí en este tejido en forma de callo van los embriones somáticos que se van a desarrollar. Lo puedo pasar a medio líquido en un matraz pequeño, o lo puedo pasar a un vaso de precipitados de grandote, que le llamamos bioreactor. Ahí se ven todos los tallos, todos los peciolos en forma de callo creciendo en este medio de cultivo. Después, cualquiera de los dos métodos los filtro y los coloco en cajas de Petri con medio de cultivo y vean, ahí están los embriones. Después siguen creciendo y al final tengo plantas. ¿Cuántas plantas obtengo de un peciolo? 72. Entonces, podemos producir la cantidad de plantas que queramos. Esta es una de las tecnologías para hacer transgénicos. Tenemos que producir embriones somáticos en este estado. Una vez que están en este estado, podemos usar esta técnica, dos técnicas diferentes. Y quiero mencionar esta bacteria que está aquí, Agrobacterium tumefaciens. Anda por aquí, no sé si aquí está. Déjenme ver si escribió el nombre. El caso es que de manera natural hay una bacteria que crece en los troncos de los árboles. Esa bacteria es capaz de utilizar el DNA de la planta a la que infecta. Vean que este es el DNA de un virus y este es el DNA de la bacteria. Cuando la bacteria infecta a un árbol, parte del DNA del árbol se integra al DNA de la bacteria. Y la bacteria, cuando infecta a otro árbol, le transmite DNA del árbol que había infectado. De manera natural, esto ocurre en la naturaleza. Esa bacteria Agrobacterium es capaz de producir organismos transgénicos sin que lo veamos nosotros. Hay plantas que tienen genes de otras plantas en su interior.
interior gracias a esta bacteria. Entonces, bueno, uno de los métodos para producir transgénicos, déjenme situarme aquí porque no veo. Bien, el método con agrobacterio. Esta es la bacteria. Tenemos la construcción de un plásmido con el gen de interés. ¿Qué es esto del plásmido? Es una porción de DNA que tiene el gen que nosotros queremos clonar en otra planta. Luego, este plásmido lo incorporamos, lo introducimos, dice que hay una introducción del plásmido en agrobacterium, es decir, el plásmido que está aquí es esta pequeña fracción, la introducimos a la bacteria, todo esto es la bacteria, y aquí va el plásmido. Luego, esta caja de Petri tiene los embriones somáticos. Lo que hacemos es colocar la bacteria en esos embriones somáticos. De manera natural, ese plásmido se incorpora al DNA de la planta. Y luego la planta produce los embriones somáticos que ya están modificados con ese gen. Finalmente las hacemos crecer y tenemos una planta transgénica por el método de agrobacterio. ¿O cuál otro método? Pues bueno, tengo esta fracción de DNA del gen que yo quiero meter y por medio de un bombardeo de partículas, le llamamos cañón de partículas, que llevan ese DNA, bombardeo los embriones somáticos, luego los hago crecer y obtengo plantas transgénicas. Son los dos métodos de obtener plantas transgénicas. Pero aquí les comento también otra cosa. ¿Qué información podemos meter para resistencia a herbicidas, para ser resistente a insectos, tolerantes a la desecación, tolerantes al estrés abiótico? Pero los que hicieron esta tecnología dijeron, oigan, y luego esta planta cuando dé semillas, sus semillas si son viables, pues las van a poder sembrar año con año los campesinos. ¿Y dónde está el negocio? Pues ¿saben qué? Pues aparte de meterle el gen de las características que yo quiero, metamos un gen que mate al embrión. Y lo hicieron. Y entonces el gen se llama killer, en inglés, asesino. Entonces la planta es transgénica, pero las semillas que produce no son fértiles, se mueren. Tienen todas las características de una semilla, sus proteínas de reserva, sus vitaminas, todo, pero el gen que la va a matar ya está dentro. Por lo tanto, quieren más transgénicos de esta, me la tienen que comprar año con año. ¿Sí? Entonces es una planta muerta, metafóricamente hablando. Si vemos el proceso que tiene, tomamos el corazón como vida, haciendo una analogía con los seres humanos, si matamos esa parte y ya la planta ya no va a dar semillas fértiles, es como dar semillas muertas, metafóricamente hablando. Sí, las semillas no son viables. Entiendo la pregunta. La semilla no es una semilla viable como cualquier otra, sino al traer el gen que la va a matar, las semillas que produzca están muertas. Pero la planta puede ser una planta, la planta es anual. Por lo tanto, todas las plantas anuales tienes que volverlas a sembrar año por año. Entonces sí, está bien. Esta planta, entonces ahora los que hicieron esta tecnología dijeron, pues es costosa la tecnología, la investigación ha pasado por muchos años y ahora tenemos plantas transgénicas resistentes a lo que nosotros queremos y obviamente la ganancia, así está organizado el mundo. Los que tienen el poder económico nos tienen en sus manos y hacen lo que quieren con nosotros. Y por eso metieron el gen killer a esos transgénicos. Bien, una vez que ya sabemos eso, si se preguntan desde cuándo, porque hay algunas personas que dicen, es que los transgénicos causan cáncer, es que si conseguimos construir transgénicos se va a perder nuestra biodiversidad. Tengo una pregunta, yo he escuchado
que lo que hacían transgénicos podían hacer que de la producción del maíz que se hacía en 3 meses se hiciera en 1 mes. ¿Cómo le hacen? No se hace en 1 mes. El ciclo de desarrollo natural de la planta no se ha cortado, ni lo podemos producir en la naturaleza. Ese sistema de producción depende de la planta. Si siembras maíz, tendrás que sembrarlo y cosecharlo cuando sea el momento. No sé ni cuánto tiempo tarda el maíz en producir maíz, pero cada planta tiene su ciclo natural, dictado por su información genética y por las condiciones ambientales. Pero de que reduzcas tú los tiempos de producción, no. Lo que sí puedes hacer es aumentar la producción comparado con el método tradicional. ¿Nota? Entonces les decía, aquí es donde entra la polémica. ¿Debemos de sembrar organismos genéticamente modificados o no? ¿Debemos de creer que estos organismos genéticamente modificados producen cáncer? ¿Será cierto? Yo tengo una gran deformación desde que salí de esa escuela en donde doy clases. Para bien o para mal, yo no creo en las palabras. A nosotros se nos enseñó un método de conocer la verdad. El método de conocer la verdad se llama método científico. Y no hay una manera de conocer otra forma la verdad que con el método científico. Entonces, cuando alguien habla en un seminario y habla y dice los transgénicos causan cáncer, todos los demás que quedan bien se dicen. ¿Y lo puedes demostrar? ¿Puedes demostrar que ese organismo transgénico causa cáncer? ¿Existen datos publicados en revistas que digan que esos transgénicos causan cáncer? Si no tienes ese fundamento, mejor ni hables. Esa es la deformación que tengo. Entonces yo no creo en lo que se dice. Si hay palabras que digan y que estén fundamentadas en artículos publicados, entonces sí podemos creer. Mientras, no creo en nada. Quizás por esa razón yo no creo nada de lo que dicen en la Biblia. Nada de lo que está ahí se puede demostrar. Entonces, bueno, volviendo a esto de los transgénicos, les aseguro que todo el jitomate que han estado consumiendo durante 30 años es transgénico. Y si se mueren de cáncer, no creo que sea por el jitomate. Y ese jitomate que consumen es transgénico por lo siguiente. Los productores del jitomate encontraron que cuando se cortaba el jitomate, este empezaba a degradarse. Se empezaba a hacer más aguado. Llegaba a los sitios donde tenía que venderse descompuesto. Y los productores de jitomate se acercaron a los científicos y les dijeron: ¿cómo le podemos hacer para que la producción de jitomate llegue viable a las zonas de venta? Lo hicieron transgénico. Le metieron un gen que inhibe la producción de la enzima que degrada el jitomate. Y al meterle ese gen, sorpresa, el jitomate llega a las zonas donde ustedes quieran, maduro y con la consistencia adecuada. Cuando se comen una sopita de fideo con jitomate así de rica, el jitomate que están usando es transgénico. Todo el aceite de soya, de girasol, de maíz, son de esos 3 cultivos transgénicos. Tenemos 10 minutos, 15 minutos, ¿verdad? Todo el aceite de maíz viene de organismos transgénicos. ¿Qué se cultiva en el mundo? Vean, la mayor cantidad es soya. ¿Han visto que el aceite que compran dice de soya? Sí. Y viene de productores estadounidenses o canadienses. ¿Hay aceite de maíz? Sí. Algodón el 12%, canola es una producción de un producto canadiense, una planta canadiense de donde sacan el aceite de canola, rico en oleico, ácido oleico y linoleico. ¿Y qué más? Ya no alcanza a ver por ahí. Otros transgénicos más. ¿Qué ventajas le da a Estados Unidos el tener esta producción de soya? Mientras Europa se niegue
a sembrar transgénicos, el mercado es estadounidense. ¿Cuánto pierden los europeos por este mercado? Muchísimo. Ahí tenemos una lista de las modificaciones genéticas y la compañía y a qué compuesto, a qué genes se le metieron de ese extraño. El maíz, las compañías, vean, en todas casi está Monsanto. Monsanto es el grupo, el monstruo de los transgénicos. Monsanto al maíz le puso la proteína que mata a los insectos de Bacillus thuringiensis y además resistente a herbicidas. ¿En qué año? Ahí viene el año. La papa también tiene el gen resistente a herbicidas, a insectos de Bacillus thuringiensis. La soya, el jitomate, vean el jitomate, este es lo que les decía, inhibe la producción de la enzima que degrada el jitomate. El algodón, pues bueno, aquí tienen todas sus características y se han metido con algunos de las mexicanas, como la calabaza. Ok, entonces vean que aquí predomina Monsanto. Monsanto es la compañía que prácticamente tiene en sus manos una gran cantidad de organismos transgénicos y obtiene una gran cantidad de dinero por él. Bien, ante este aspecto mundial, ¿cuál es el modelo de producción del campo mexicano en la década de 1990? Bien, esta era la situación. 300,000 campesinos cultivaban un área de 1.2 millones de hectáreas en México. Pero el 75% de ellos solo lo hacían para su autoconsumo, es decir, ni siquiera lo vendían, era para ellos. El 25% restante alquilaba la tierra para monocultivos de exportación. No sé si han visto campos experimentales de cultivo que no son de México, en México, pero yo sí los he visto. Dice agro en inglés y dice soya. Y vayan a saber si es soya transgénica. Y aquí en Texcoco. Entonces, bueno, la situación del campo mexicano es esta. El modelo actual, y esto es lo triste, se cierra en México, gracias a Vicente Fox, la productora nacional de semillas. ¡Qué barbaridad! Despiden a 2.300 investigadores del INIFAP. Gracias a este señor. Se adquieren las mejores tierras para el monocultivo de plantas transgénicas, sin que lo supieran. El INIFAP, y es más, no sé ni qué significan las siglas, pero sé que es un Instituto Nacional de Fitomejoración. Están ahí los mejores fitomejoradores de México, aquellos que se dedicaron al estudio del campo mexicano. ¿Y qué es fitomejoración? Pues no es más que la selección de las mejores semillas que crecen en todo México. Cuando un cultivador quiere una semilla de un área, les dicen, esta es la mejor semilla que puedes sembrar. Te da tal producción de granos, tienes tantas ventajas, esto y lo demás. Pues bien, desaparecieron a 230 investigadores de ahí. En el esquema mundial tenemos una gran cantidad de secuencias del genoma de varias plantas. Entre ellas ya está el del arroz, el trigo y el maíz, y hay una gran cantidad más. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos toda la información genética de esas plantas y la podemos usar para nuestro beneficio. Y vean los grandes monstruos. Monsanto y DuPont controlan el 65% del mercado de granos del mundo. La investigación, este es un punto importante, la investigación sobre tecnología, biotecnología, es decir, al agregarle a un organismo vivo, utilizar tecnología para modificarlo, toda esa información no se publica.
se patenta. Costo de una patente en 1990 de 17.000 a 30.000 dólares por patente. Y lo triste, ¿no? A pesar de todo esto, hay 1.2 billones de desnutridos y 250 millones de niños tienen deficiencia de vitamina A. Debemos darle las gracias a Monsanto porque el arroz transgénico que produjo le introdujo el gen de la vitamina A y lo liberó gratis a Asia. Suele suceder que la compañía, para liberarse un poco de la presión, diga, pues, ¿qué creen? Pues ya les di el arroz transgénico para que esos niños con deficiencia de vitamina A ya no la tengan. Entonces, a través de una planta, puedo mejorar las cualidades nutricionales de ella mediante la promoción de genes. Y aquí está la lista de países que cultivan transgénicos. Vean quién está hasta arriba. Está hasta arriba. Y no es extraño que Estados Unidos esté en ese lugar. Esos cuates tienen una visión a futuro de su nación que muy pocos países la tienen. Y no les interesa si en Europa no producen transgénicos. Ellos sí producen una gran cantidad. Y vean ahí, por ahí está México, ¿no? Por aquí, con un porcentaje muy pequeño. En el 2009, 25 países sembraron cultivos de organismos genéticamente modificados. Todo lo que está aquí son millones de hectáreas. Y dice que hay un aumento del 7% respecto al año anterior. En México, es obvio que México debe de proteger su diversidad de cultivos. Somos el centro productor de donde se originó todo el maíz. Del aguacate somos el principal productor de aguacate a nivel mundial. De agaves ni se diga, frijol igual. Debemos de proteger estos de Monsanto. Debemos de dejar que Monsanto haga organismos transgénicos con ellos, pues ya nos ganó con el maíz. Hay algunas peleas con frijol del norte y demás, pero sigue incierta la legislación en este aspecto. Y la pregunta, ¿no? ¿Debemos de cultivar estas transgénicas y entrar al mercado de granos? Nos estamos quedando atrás. Por otro lado, requerimos formar especialistas en biotecnología. Sí, muy pocos tienen biotecnología, ni saben qué es biotecnología. El 0.2 de la población mexicana que estudia, solo el 0.2 de la población estudia un posgrado. Estamos muy atrasados en gentes en posgrado. Una fotografía para finalizar de la Sierra de Guadalupe en la época de lluvias. Hay una gran diversidad de especies vegetales y animales aquí de gran interés que debemos de preservarla. Y bueno, olvidé mencionarles por último que las compañías biotecnológicas están produciendo ya vacunas en plantas. Les clonaron los genes de la pared celular de bacterias patógenas y virus patógenos a plantas y esperan que produzcamos vacunas en plantas, con solo que se coman un plátano, queden vacunados contra la varicela y no dejar que nos den la vacuna. Todavía hay un campo enorme de transgénicos. Bien, pues doy por terminar esta plática, espero les haya gustado y si tienen alguna pregunta, algún comentario, no que está bien. La tierra en donde se siembran los transgénicos cumple como el mismo periodo de que si fuera una semilla normal, o sea, ¿se puede volver a sembrar ahí o solamente se pueden sembrar transgénicos? Buena pregunta. Siempre es un transgénico o no, la tierra pierde nutrientes. El nitrógeno que había en esa tierra pasa a la planta para formar las proteínas de reserva que se acumulan en las semillas. Entonces, mientras produzcas tus semillas o plantas, la tierra pierde calidad nutricional. Bueno, no nutricional, pierde elementos que son importantes para producir nuevas plantas. Puedes sembrar transgénicos y no transgénicos. Y año con año tendrías que aplicar fertilizantes.
El que siembres un transgénico no significa que cuando ya no quieras sembrar ese transgénico no puedas sembrar en esa tierra semillas naturales, normales. No sé si es así. Sí, esa era. Y la ventaja es que en el cultivo tradicional tendrías que arrojar una gran cantidad de pesticidas que contaminarían mantos acuíferos y tu producción de semilla. Con el transgénico evitas una gran cantidad de pesticidas y herbicidas y la producción es mayor que con la normal. Eso está demostrado. ¿Algo más? Bueno, yo de lo que he estudiado y de lo que he leído, sé que el desarrollo de los alimentos transgénicos se debe a la sobrepoblación, pero si lo que yo pienso, así como pensamiento independiente de eso, es de que si se tuviera un mejor control sobre la natalidad del hombre, no tendríamos que recurrir a los transgénicos. ¿Por qué? Que haya tanta gente en el planeta está provocando un desequilibrio muy grande. Ahorita nos estamos metiendo con los transgénicos, pero los transgénicos sabemos cómo va creciendo la planta y que se produce más, pero a futuro no sabemos qué es lo que va a pasar porque es una tecnología nueva. Aunque se desarrolló de los 70, todavía no se tiene un periodo largo de estudio para saber qué condiciones puede traer. Pero a lo que me lleva a pensar esto es de que si usamos transgénicos, la población, bueno, en sí la especie humana, tan grande que es, está provocando ese desequilibrio en el planeta, que está, por ejemplo, causando problemas en todo el mundo. Por ejemplo, cuando el hombre introduce una especie nueva en otro hábitat que no es el suyo, empieza a alterar todo. Por ejemplo, la otra vez estaba leyendo una noticia sobre peces que estaban, no sé en qué lago de Estados Unidos, pero el pez era asiático. Los empezaron a introducir. Entonces las especies nativas empezaron a morir porque la especie asiática se estaba comiendo todo, todo así prácticamente. Lo que yo pienso es que si usamos transgénicos puede pasar lo mismo. Porque pienso que en lugar de modificar la planta, podemos ayudar a lo que es nuestro medio ambiente, a ayudar a soportar a que las cosechas crezcan y se desarrollen bien. A lo que voy, la otra vez estaba leyendo sobre la lluvia seca, que se está implementando como con pruebas en el norte del país, y estaban seccionando cultivos de maíz, donde una sección la dejaban así sin implementar la lluvia seca y otra parte implementándola. Y la cosecha se mantuvo utilizando ese proceso de lluvia seca, y la lluvia seca era un polímero, una especie de polímero que absorbía el agua de las lluvias, y conforme iban las secas, por decirlo así, el agua se iba distribuyendo a las plantas con un simple riego sin utilizar fertilizantes y eso. Se lograba obtener una buena cosecha. Entonces lo que yo pienso es que para que usamos un transgénico, si podemos usar más que nada ayudar a nuestra tierra a ser un poco más fértil, porque si vamos a usar fertilizantes o regar cada cierto tiempo, es por el desequilibrio que nosotros como especie hemos provocado, porque esas especies, por ejemplo la langosta, en Veracruz, en el norte de Veracruz acaba de haber una plaga de langosta y acabó casi con todo el pasto, y las vacas empezaron a morir porque no tenían que comer. Pero si tuviéramos un mayor control sobre eso y no tratáramos de modificar tanto lo que es nuestro ambiente, podríamos llevarnos bien con la tierra. A lo que voy, antes no había transgénicos y la gente comía de lo suyo y era sana y vivía, por ejemplo, bastantes. A lo que voy es hay que respetar eso, como yo lo veo así, no sé, lo demás. Sí, bueno, precisamente es lo polémico y lo rico, ¿no? La versión, la vertiente de las opiniones, y luego ver las posibilidades que hay de esto. Con respecto a lo que dices, si vistes una forma de producir transgénicos es una bacteria que habita normalmente en los troncos de árboles, que produce cierto crecimiento de carne. Esa bacteria ha estado produciendo transgénicos a lo largo de la historia de la humanidad.
Que no lo hayamos visto, no lo hayamos visto. El caso que mencionas, que no deberíamos de meter transgénicos, hay dos puntos que no debemos. Si a través de esta bacteria que infecte a un transgénico y luego esta bacteria infecte a una plaga, a una planta de origen vegetal, que es una plaga, podemos construir entonces una especie invasora que sea resistente a herbicidas y a insectos. Y podemos construir entonces, tener el problema de una hierba que es una plaga que se ha convertido resistente a esas dos características. Eso sí puede ocurrir de manera natural, indudablemente. Ese es uno de los riesgos que hay. El otro que claman los ambientalistas es, si es resistente a insectos, entonces una gran cantidad de insectos van a disminuir su población. La diversidad de insectos va a disminuir. Ese es otro de los problemas que hay que resolver. Gran cantidad de las monarcas van a disminuir, por eso es indudable, son dos cosas que hay que ver. Sin embargo, desde el punto de vista de producción de alimentos y de la producción de la población humana, ahí no tenemos nosotros control. Mientras sigamos haciendo caso de cuando nos casamos nos digan, ten los hijos que Dios te dé, no, mejor tengo los hijos que yo pueda mantener. Los que Dios me dé, no, Dios no me ha dado ningún hijo. No sé qué digo de mi esposa. Sí, es lo que les voy a decir. Le agradezco principalmente a usted, profesor Nava, doctor Nava, el hecho de que nos haya apoyado con esta plática. A todos los demás también les agradezco que estén presentes aquí. Este evento se realizó gracias a la Asociación Civil Yaori Mejeca, del cual soy parte. El doctor Nava nos ha estado apoyando, tenemos proyectos con él y estamos trabajando de manera constante con el doctor, y ahorita lo invitamos a que nos diera un panorama sobre lo que son los transgénicos. Es un tema muy polémico y se requiere de que cada uno de nosotros pues investigue un poquito más. Yo los invito a cada uno de ustedes a que, si hay dudas, nos contacten para posteriormente tener otra plática con el maestro Nava, pero sobre algún tema en específico, sobre lo que comentaba el compañero. Nosotros, dentro de la postura de la tradición oral histórica, también tenemos una postura con esto. Creo que hay mucho de debate, pero ahorita el tiempo es muy corto. Yo los invito, en la parte de aquí afuera hay compañeros que le pueden tomar sus datos por si se quieren incorporar a las actividades, si quieren conocer dónde nos pueden encontrar, para posteriormente invitar al maestro Nava y tener otra plática. Somos una asociación civil que estamos trabajando principalmente en los jóvenes, para parte de lo que comentaba el maestro, de que meternos más a la ciencia, de no creer lo que nos dicen sin un sustento, y a pesar de que nosotros nos basamos en la tradición oral, pero queremos sustentos. Entonces yo los invito, les digo, aquí afuera debemos de tener donde pueden dejarnos su contacto, nos pueden buscar en Facebook, e invitamos, si el maestro Nava nos lo permite, a seguir pues conociendo un poquito más sobre los transgénicos. Esta nada más es una introducción, y pues nuevamente le agradezco, profesor, maestro, doctor, que nos haya permitido conocer un poquito más sobre esto. Espero que